días, hermanos. Dios les bendiga a todos en esta hermosa mañana que Dios nos ha dado. Un día domingo bastante hermoso. Puesto un poquito caliente aquí en la ciudad, pero esto tiene solución. Hay unas cosas que tienen solución, ya son viables, y otras cosas que no tienen solución, a menos que nosotros mismos hagamos también con nuestras actitudes, con nuestras motivaciones, con nuestras maneras de ser, especialmente cuando nuestro corazón se inclina favorablemente a nuestro Dios, para que Él lo tome y sea Él quien nos esté manejando. Dejémonos manejar como un vehículo de Él. Él sabe, conoce nuestros controles, conoce perfectamente bien, porque somos hechos a imagen y semejanza de Dios. Por lo tanto, en esta mañana tal vez me voy a inclinar un poquito para hablarles. Lógicamente quisiera hacerlo de otra forma, de otra manera, pero no hay limitaciones. Pero sí a dirigirme especialmente a los padres de familia en sus diferentes hogares. Y por supuesto, especialmente a aquellos padres de familia que se han mantenido en sus hogares, han sabido conducir su familia, han sabido conducir a sus hogares poco a poco por el camino que Dios ha querido que les conduzcan. En esta mañana espero que todos estén bien, que estén disfrutando de estas transmisiones y de alguna manera, pues, ¿por qué no decirlo? Estemos disfrutándonos en casita, las cosas que tenemos, disfrutándonos los unos a los otros, disfrutando mejor a los hijos, disfrutando mejor a los nietos, disfrutando mejor de los esposos más cercanos. Por supuesto, de repente ahora hay más tiempo para conocernos nosotros mismos y conocer a nuestro cónyuge. De repente hay más tiempo para conocer más a nuestro Dios, acercarnos más a Él. ¿Y por qué tal vez también no decirlo? Por dejarnos que Él tome ventaja en nosotros y que nos venza. Quisiera en esta mañana dejar algunos principios importantes de los muchos que existen en la Escritura. Hay tanta orientación para nosotros en la Biblia, y los que de alguna manera hemos tenido la bendición, la oportunidad y la ayuda de otros hermanos consiervos de antaño que nos han sabido aconsejar y dirigir nuestras vidas, porque somos producto de eso, primeramente de Dios, pues de los consejos de otros hermanos que nos han amado y que tal vez ya partieron con el Señor. Yo lo recuerdo de ellos, y que sus consejos y sus orientaciones han dado muchos frutos en nuestras vidas. Depende de la relación que nosotros tengamos con Dios, depende de la relación que nosotros tengamos nosotros con nosotros mismos, nuestra alma, nuestro espíritu, y depende de la relación que tengamos con nuestras familias, con nuestros cercanos, va a depender la comodidad o la incomodidad, o la diferencia de soportar la situación que estamos pasando. Me sorprendió admirablemente ver a Alvarito allí, que me alegro que esté conectado, que Dios me lo bendiga y Dios lo guarde y Dios lo prospere siempre como lo hemos deseado. Ya para comenzar quisiera llevarlo a un pasaje, a unos pasajes de la Escritura. En el libro de Números, quisiera que abriera su Biblia, ya que la tiene ahí cerca, el libro de Números, capítulo 1 del libro de Números, el verso 18. Dice así: poco a poco vamos a irnos acondicionando, acomodando al medio de aquel entonces. Y reunieron, Moisés y Aarón, reunieron a toda la congregación en el día 1 del mes 2, y fueron agrupados por familias, según las casas de sus padres,
conforme a la cuenta de los nombres por cabeza de 20 años arriba, como Jehová lo había mandado a Moisés, los contó en el desierto de Sinaí. Algo interesante. Al leer todo lo que es, o gran parte, o los primeros capítulos del libro de Números, nos damos cuenta que se establece un orden perfecto de parte de Dios. Y por supuesto, teniendo Dios a la mano a Moisés, un hombre cuyo liderazgo se debía a la mano maravillosa de Dios en su preparación, en su moldear, en su manera de ser. Moisés en todo lo que actúa en dirección al pueblo no es simplemente una libre determinación de él, ni por su libre albedrío, ni tampoco es por sus ancestros. Moisés sirve a Dios como Dios lo había formado para eso. Moisés sirve al pueblo como Dios lo había moldeado para eso. Vemos cuántas cosas Moisés soportó, ambientes férreos, terribles, el pueblo con sus murmuraciones, sus desacuerdos, sus rebeliones, como Moisés estaba tan preparado por Dios que podemos ver la humildad, la mansedumbre y la capacidad para poder servir a Dios en cuanto a tomar la maneja del pueblo que es pueblo de Dios. Interesante esto. Permítame en esta mañana hacer un tipo de apreciaciones. Por ejemplo, todas las recopilaciones de todos los datos y directrices que encontramos en el libro de Números se debe exclusivamente a un orden que Dios quiso establecer o debió establecer en su pueblo o para su pueblo. Me voy a referir un poquito a esto, tal vez no lo pueda desarrollar todo, pero le titulé a esto en esta mañana: ¿cómo comenzó Dios a cultivar a su pueblo? ¿Estamos entendiendo que Dios nos está cultivando? Dios nos está culturizando, que Dios nos está disciplinando, que Dios utiliza muchos medios en nosotros, para nosotros, alrededor nuestro, para disciplinarnos, culturizarnos y que seamos un pueblo en realidad, del pueblo que debiéramos de ser, pueblo de Dios. Interesante. Moisés y Aarón habían reunido a toda la congregación y fueron agrupados todos en un orden que yo le encuentro a esto, pues, para mí es yo admiro la situación, cómo Dios llega a agruparlos a estas personas. Y toma los nombres más relevantes, oiga bien, los nombres más relevantes de las descendencias más antiguas. Los nombres de los varones los empieza a buscar por sus identidades, a qué tribu pertenecen,
a qué descendencia pertenecen, a qué linaje pertenecen. Ya que el pueblo de Dios, todo dependía. Óigame bien, por favor, estas frases son importantes. Dependían primeramente de la fe fundamental. Oiga, la fe que tiene fundamento. La fe fundamental en Abraham. Abraham le dijo Dios personalmente: en ti bendeciré a todas las familias de la tierra. Y si Dios, en la fe fundamental de Abraham, iba a bendecir a todas las familias de la tierra, lógicamente iba a bendecir a todas las naciones de la tierra. Pero la fe fundamental, que no es ocurrencia, la fe fundamental es sacrificial. Yo encuentro la fe sacrificial en Isaac, el sacrificio vivo de Abraham y Isaac. Por eso la fe, yo le llamo fe sacrificial. Número 2. Número 3, recordemos que hubo una situación bastante fuerte entre Isaac e Ismael, ¿verdad? Se puede decir dos potencias, porque Ismael significa y Dios escucha. Entonces el problema de Ismael no era de Isaac con Ismael no era fácil, ni el de Ismael con Isaac era fácil. Bueno, se hace la voluntad de Dios para sacar el linaje. Pero viene luego Jacob. Después de tanto tiempo llega a ser Israel. Entonces yo veo la fe trascendental, la fe fundamental, la fe sacrificial y la fe trascendental en estos tres personajes. De esas cepas, Dios, a esa altura, después de 400 y tantos años, después de salir de Egipto, después de llevarlos por el desierto, de repente un comienzo de las instrucciones en el monte Sinaí, donde le dio la Torah y todo lo que concerniente a todo tipo de descripciones, de enseñanzas y todo lo que tenía Dios para él. Ya en la frontera, para entrar a la tierra prometida, en Moab, frontera sur de Jordán con Jericó, ya para entrar a la tierra prometida, veo yo a Dios haciendo revisiones. ¿Cuántos han quedado de las tremendas pruebas y luchas en el desierto? ¿Cuántos de esos nombres han quedado para poder entrar a la tierra prometida? Yo encuentro aquí un Dios de orden, un Dios mostrando que Dios es perfecto. Y yo me animo, y lo animo a usted, quiero que nos hagamos uno solo, de que podamos estudiar más a fondo y estudiar con más tiempo, si fuera posible, tal vez cuando se normalice todo esto, para que estudiemos esa fe, la fe fundamental. Fe no es cualquier ocurrencia. En el trayecto del caminar de mi vida he visto hermanos que hacen mucha alarde de fe. La fe no es para alardear de ella. Lógicamente no es para alardear. La fe tiene un fundamento. Por esa razón es que el Señor, andando con sus discípulos y viéndolos, estudiándolos, cada quien su manera de ver, su manera de ser, su manera de, imagino que de pararse, de sentarse y todo. Y llegó el momento donde suelta una interrogante fuerte. Y le dice Jesús: ¿quiénes dicen los hombres que soy yo? Y contestaron corriendo. Los hombres dicen que tú eres Juan el Bautista.
¿Qué, qué habían observado en Jesús que se parecía, los hombres que se parecía a Juan el Bautista? Otros que Isaías, que habían observado, si conocían algo de Isaías, que habían observado en Jesús de Isaías. Por eso decían, y unos dicen que eres Isaías, y otros Jeremías. Tal vez porque lloraba Jesús. Ese profeta lloró, Jeremías. O alguno de los profetas. Primero hace una revisión de qué dicen los hombres que es Jesús. Pedro en ese momento, en ese mismo instante, le bajó un principio fundamental en la vida cristiana. ¿Y ustedes quiénes dicen que soy yo? Pedro dice, Señor, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. No es que Pedro sea certero, es que Dios abrió la mente, el corazón, el espíritu de Pedro para enviar aquella expresión, por lo que había recogido Pedro de Jesús. Tú eres el Hijo del Dios viviente. Y Jesús lo felicita. Feliz, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Tú eres piedra. Porque la fe es fundamental. La fe no se pone en la piedra, la fe se pone en la roca. La roca, de la roca pueden emanar muchas piedrecillas, muchas piedras. La roca es fundamental. Entonces, tu fe está basada en la roca, en lo que mi Padre dice. Yo soy el Cristo, el Hijo del Dios viviente. No soy ni un profeta, no soy ni un sacerdote de los que se dice que el pueblo, sino que soy el único sacerdote, el único, pero más que todo, yo soy el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Por eso eres bienaventurado, porque te lo reveló mi Padre que está en los cielos. La fe debe ser fundamental. Sobre el fundamento de esta fe, edificaré mi iglesia. Espero que los que están escuchando, viendo y los que están conmigo en esta mañana estemos en realidad fincados sobre la roca inconmovible de los siglos, que es Cristo Jesús. Bueno, dejemos un poquito el asunto. Miremos algunas cosas del censo así a grosso modo, porque en realidad necesitamos estudiar parte por parte graníticamente para sacar sendas y grandes lecciones de estos principios que podemos encontrar en números. Número 1, para comenzar, Dios había escogido para el servicio militar 603.500 jóvenes de 25 años para arriba, prestos y dóciles para las batallas, que debieran de ser entrenados. Imagínense usted en un desierto, entrenar un ejército para lo que venía. O sea, quiero meter allí una astillita un poquito. Los que tenemos fe fundamental, la fe fundamental, no la fe ocurrente, no la fe, esa fe que cualquiera hace alarde de fe, ni que está fundamentada, ni que es una fe por intuición, por conocimiento, por intelecto, por psicosis, por psicología, por esto, por lo otro. La fe fundamental. ¿Estaba usted y yo preparados antes de que estos acontecimientos llegaran? Yo le voy a decir una cosa, no quiero hacer alarde de fe, porque soy enemigo de eso.
Yo he visto gente, yo vi una persona una vez que se le subió el azúcar y salió corriendo del doctor. Y el doctor le dice, la tiene a 600. Dice, no, no es posible. No, no, no. Se le bajó de la cama donde la tenía. Yo, no, yo tengo fe que esto no es así como usted dice, doctor. Se le bajó y se le fue, porque ya tiene fe de que eso lo que el doctor le dijo no era. A los 4 días la tuvieron que llevar en ambulancia otra vez a la clínica, a otra clínica, porque se le subió más el azúcar. Pero ella está diciendo, no, no, yo tengo fe que no tengo nada, yo tengo fe que no tengo nada. Mire, el pueblo si está preparado. Miremos si los hemos culturizado a la luz de la expresión y la palabra de Dios. La expresión oportuna, obtenida de la Escritura Santa, palabra de Dios, que la tenemos a mano. Fíjese bien, si no son ocurrencias. Y así yo he escuchado muchas personas, hasta siervazos de Dios, hacer demasiado alarde de fe, pero una fe no objetiva, una fe fundamental. Lógicamente, eso fue lo que algunos de los hijos de los levitas quisieron utilizar cuando les tocaba hacer los servicios ceremoniosos en los altares de Jehová, y al ir a encender las mechas, creo que del candelero, le encendieron con fuego extraño, y Nadab y Abiú fallaron y murieron. En Números 3:4 creo que está. Murieron. Eleazar e Itamar tuvieron que tomar los puestos de ellos, que también posteriormente fallaron. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Si habían estado en la gente que había sido instruida, preparada anteriormente en el monte Sinaí, le habían dado instrucciones. Los habían escogido, eran varones sacados de los varones de renombre, escogidos para ejercer servicios sacerdotales. Entonces, viene Dios y se busca a Gersón, a Coat y Merari, posteriormente, para los servicios más delicados. O sea que Dios como que anda escogiendo, y no le extrañe, y no me voy a tildar de exagerado, que en su casa Dios no está escogiendo algún tiempo. Y usted, padre de familia, si usted no se ha fundamentado en la fe sacrificial y trascendente de Dios, cuando le toque ejercer su sacerdocio, cuando le toque ejercer su ministerio, yo no soy llamado para ministerio. ¿Cómo no? Usted tiene un ministerio en su casa. Y casualmente Dios le ha prohibido, le ha provisto un margen de tiempo para de repente que nos llevemos grandes lecciones en esta situación que estamos pasando, para que usted ensaye y se entrene como buen sacerdote de su casa. Creo que a esta altura tenemos más de un mes ya de estar en este receso que nos tiene, porque antes no teníamos tiempo para los hijos, no teníamos tiempo para la casa, no teníamos tiempo para la esposa, no teníamos tiempo para esto, no había tiempo para nada, ni para ir al servicio, al culto, ni para ir a oír un mensaje, ni para
ver un mensaje en televisión. No había tiempo para nada, porque estaba muy ocupado. Tengo 2 trabajos, tengo que hacer esto. Es que usted sabe la vida cómo está. La vida nos la hemos puesto difícil nosotros, no nos han puesto nada. Perdone que sea así tan, de repente, tan brusco, tan drástico. Pero usted tiene un sacerdocio en su casa. Usted tiene un pastorado en su casa. Discúlpeme, en Juan 10, 11 hay una expresión única que se le llama pastor solo a Cristo Jesús. Y en Hebreos 13, 7 y 9 habla de pastores, o sea, conductores directivos que son los que presiden, completamente diferente a la expresión de Juan 10, 11. Pueden ser jefes, más son inclinados jefes provinciales. Alguien que es irreemplazable. Alguien que es irreemplazable. Usted, yo soy un padre irreemplazable. Mis hijos no pueden tener otro padre. No sé si me está entendiendo. Usted es padre de sus hijos. Es único esposo de su esposa. Usted es un director en su casa. Es un pastor en su casa. Usted es alguien que está organizando. O sea, se ha tomado tiempo, pero ahora sí tiene tiempo para reorganizar, reactivarse, volver a aquello que comenzó y de repente lo descuidó, porque no había tiempo, porque hay mucho que hacer, hay mucho trabajo. Si no trabajo, no gano, y si no gano dinero, no vivimos. Y queremos vivir bien. A veces esto, disculpe, es menester trabajar. El que no trabaje, que no coma, dice la Biblia. Pero a veces el trabajo, el estudio, la aplicación de lo que nos parece mejor, ocupa el lugar de la fe fundamental. Quiero que me entiendan. Y me quita el pastorado. El hijo no puede irse, por el hijo pródigo no pudo encontrar un padrino, porque los padrinos no existen. Yo no puedo estar bajo la cobertura de uno, la cobertura de otro, la cobertura de cuanto se me antoje, porque eso no existe. Existe una sola cobertura, como existe un solo Padre. Como Dios es un solo Padre. Como hijos somos únicos hijos del mismo Padre, no de otro Padre. No podemos reverenciar otro Padre que no sea nuestro Padre celestial. Yo no puedo estarme fijando en una estatua como la que está en Tegucigalpa, que parece la de Río de Janeiro, que al mencionar Dios, las cámaras de la televisión enfocan la estatua. Ese no es Dios. Si mi fe es fundamental en Dios, Dios es mi Padre. Y si yo soy padre de mis hijos, yo tengo que transmitir, conectarme con Dios para transmitir de Dios a mis hijos lo que Dios quiere. Por eso en número vemos tanto desorden que venía el pueblo. Que en Sinaí tuvo Dios que empezar a ordenar el pueblo. Y ya antes de entrar a la frontera, pasar el Jordán, había que hacer una revisión si no se había descompuesto algo, y sí se había descompuesto mucho en el camino. Quiere decir, si le vale esto,
y lo dicen los psicólogos, creo, que cada 10 años hay que estar revisando nuestra relación con sus hijos. No es que no la tengamos, no es que tengamos relación cada 10 años, no, revisándonos cómo está nuestra relación con Dios para mantener la relación con los hijos. Entonces, necesitamos aprender a interpretar la mente de Dios en todo lo que la familia dice, todo lo que la familia hace, para corregir lo que no esté según Dios. El Espíritu Santo es el que da la guía, el amor y el servicio. Venimos a Cristo para servirlo, para ser servidos de Él. El que no aprende, el que no se conoce y no se ama y no se sirve a sí mismo, no puede conocer y amar y servir a los demás. 10:35. ¿Tenemos dudas? Sí, claro que sí. ¿Tenemos deudas? Claro que sí. Tenemos muchas cosas, deficiencias, sí. Pero hemos apartado tiempo para trabajar con ella nosotros. Estoy hablando como padres, como pastores de la casa. Vamos a ser responsables, vamos a dar cuentas a Dios de una familia que Dios nos dio. Efectivamente. No nos conocemos bien hasta conocernos como Dios nos ha conocido. Acuérdese, no se le olvide. Hemos sido hechos a imagen y semejanza de Dios. ¿Estará Dios complacido con nosotros? Ver la imagen y semejanza suya en nosotros, que ver la santidad. Bueno, la imagen y semejanza lo estoy diciendo todo. En el huerto del Edén, el enemigo se infiltró para usurpar. Estudió a Eva lo que más le gustaba. Parece que Eva había puesto su mirada en muchos de los frutos de algunos árboles del huerto. Y lógicamente, con un poquito de seducción, la indujo a que comiera del fruto que Dios había prohibido. Y lo hizo así. ¿Cómo estaba Adán cuando vio a su esposa Eva con el fruto? ¿Supo Adán que era el fruto prohibido? ¿Indagó bien de dónde viene eso? Indagamos bien las actitudes de nuestras esposas, de nuestros hijos mayores, de nuestros hijos menores. Según la mente de Dios, no según la mente nuestra. No. Si es por emociones, si es por ese tipo de cosas, sentimientos y rencillas y todas cosas, nos vamos a echar a perder todo el huerto. Vamos a echar a perder todo. El pueblo se ha censado de acuerdo a la mente de Dios. Se han escogido varones que vengan descendiendo de varones de renombre. Se han escogido para constituir una familia. Recordemos que la mayor parte de los hijos de Israel quedaron postrados en el desierto. Su cepa era, el origen, después de Dios, después de lo que he mencionado, la fe de Abraham. Debían de haber venido caminando con la fe de Abraham. Y la fe de Abraham es sacrificial en Isaac, como trascendental en Israel. Ellos eran Israel, trascendentes de una fe sacrificial. Perdone que estoy tomando con alguna seriedad esto, pero hemos enfrentado este tipo de situaciones que se nos han presentado. ¿Cómo? Va a depender, de cómo usted esté arraigado.
Quisiera caminar un poquito más en el asunto, pero me interesa más la familia. Fíjense bien, los primogénitos que salieron de Israel le habían fallado a Dios, como le fallaron los hijos del sacerdocio. Entonces Dios se escoge la tribu de Leví. No es contada la tribu de Leví dentro de los demás tribus como fueron para la repartición. Porque dice que la herencia de los levitas era Dios mismo. ¡Qué bendición tan grande! ¿Qué es mejor? ¿Tenerlo todo o tener a Dios totalmente en nosotros? ¿Qué escogería usted? A tenerlo todo suena muy bonito. Muy hermoso. Porque tenerlo todo, anidamos en nuestra mente y en nuestro corazón lo que conocemos. Mansiones, carros, una vida cómoda, todo muy bien. Porque eso es lo que conocemos, lo que está frente a nuestra vista. Y podríamos hasta cambiarlo por Dios, porque Dios lo conocemos menos. Aquí es donde hace su efecto la fe fundamental. Si conozco bien a Dios, que no tengo nada y lo tengo todo, qué controversia. Eso no se puede, no cabe. Teniendo a Dios lo tengo todo. Y no solo lo tengo todo en esta vida, sino que lo tengo todo en la otra, que es más ganancioso entonces. Si yo llevo a mis hijos, mi familia, si yo soy el pastor de la casa, usted es pastor de su casa. Ya se revisó, ya se amó para amar. ¿Cómo podemos amar si no tenemos amor para nosotros mismos? Yo lo aprecio a usted, pero debo de apreciarme primero a mí mismo, para que con el aprecio con que yo lo hago en usted, lo hago en usted, igual en la familia, para ser un buen principal en la casa, un príncipe. Dios busca eso. Moisés, el liderazgo, Aarón, liderazgo. Y de esto, de repente, al haber fallado, Nadab y Abiú y los demás, viene Dios y se escoge la tribu de Leví para su servicio inmediato. La tribu de Leví se escoge a Gerson, Coat, Merari, Moisés y Aarón. Moisés y Aarón ocupan el lugar este del tabernáculo de reunión. Tabernáculo, la casa de Dios. Moisés y Aarón ocupan la parte este, el lado este del tabernáculo. Gerson, la parte occidental. Coat, la parte sur. Y Merari, la parte norte. Estos guardaban el campamento donde estaba la presencia de Dios alrededor. La parte frontal la ocupaban Moisés y Aarón. Moisés, como líder, tenía que estar frente a la cara de Dios. Para cualquier cita de Dios, recurría Moisés acompañado de un grupo de personas que lo cuidaban hasta la entrada al tabernáculo. Y Moisés no hablaba con Dios, sino era con citas. Dios citaba a Moisés porque Dios podía ver bien a todo el pueblo. Dios sí puede ver toda la tierra. Dios sí sabe por qué esta situación que estamos pasando. Y Dios va a llamar
va a ser por citas, no por ocurrencias de ministros, entre comillas, que pasan inventando ocurrencias para ser protagonistas. Moisés nunca buscó ser protagonista, ni Aarón, ni los demás. Me gusta mucho la actitud de, creo que es de Coat, ¿ve? Porque están ahí Coat, Gerson y Merari, los tres escogidos para que acampen entre el campamento de todo un pueblo y el tabernáculo de reunión, para cuidar los 4 puntos cardinales del tabernáculo. ¿Cuidar de qué? ¿Acaso a Dios le podría alguien hacer algo? No, nadie puede hacer nada, nadie puede hacer nada. A cuidar lo sagrado de Dios, lo santo de Dios. Y me llama la atención que en el capítulo 7 u 8, me parece, de Números, estaba leyendo esos versículos, me di cuenta que allí está Gerson y los príncipes, los principales de cada tribu, sienten dar algo para el santuario. Y entonces, 2 príncipes, 2 tribus, regalan 2 carruajes y 4 bueyes, porque había una necesidad para transportación del tabernáculo cuando la nube que empezaba a moverse en el desierto, el pueblo tenía que seguir la nube y había que levantar el tabernáculo para seguir la nube y luego desarmarlo y volverlo a armar. Entonces se necesitaban 6 carros y 12 bueyes. A Gerson se le reparte 2 carros con 4 bueyes. A Gerson. A Merari se le dan 4 carros con 8 bueyes. Y a Coat no se le da absolutamente nada. Sí. Disculpe que me ríe, pero me estoy imaginando. Si en alguna repartición a todos le dan menos, le dan a usted, ¿cuál sería su actitud? ¿Cuál sería la actitud de los patitas? Que no le dieron nada. ¿Pero por qué no le dieron nada? Porque estos carros con sus bueyes era para transportar el tabernáculo cuando la nube se movía. La nube de día y la columna de fuego significa el cuidado constante de Dios de su pueblo. ¿Oyó eso? El cuidado constante de Dios en su pueblo. Hoy no se mueve en una nube ni en una columna, pero se mueve el Espíritu Santo de Dios que está en usted y sobre usted y se mueve constantemente. Aleluya, gloria a Dios. ¿Entiende o no entiende? Ah, hombre. Cuando se está en situaciones como la que estuve hace en julio de mi emergencia, yo vi que alguien estaba conmigo. Y a pesar de que mis hijos estaban cerca, alguien superior estaba conmigo. Para una cosa, para la otra. Se ha hecho su santa voluntad. Y su voluntad se hizo. Por supuesto, se van muchos meraritas, gersonitas y cuatitas alrededor de Dios, guardando, cuidando, intercediendo, orando, cuidando.
¿Por qué a Coat no le dieron ni un carro ni una yunta de bueyes? Porque ellos tenían el privilegio de cargar los elementos santos en sus hombros. Hay que comprender a Dios, es tremendo. Nos cuesta con esta cabeza. Dios deja a Coat sin bueyes y sin carruajes, porque no lo necesita. ¿Por qué comprar cosas que no necesito? ¿Por qué voy a pedir cosas que no necesito? Para la conducción de mi pueblo. ¿Cuál es mi pueblo? Puede ser la congregación, puede ser la familia. Pero los coatitas fueron privilegiados en cargar sobre sus hombros las cosas más delicadas del santuario, como el arca del pacto, como las cortinas privadas, como el candelero, como la mesa de los panes de la proposición y otras cosas delicadas que debían de estar cubiertas con mantos de color según las instrucciones de Dios y no verlas, no sacarlas del manto. Estaban envueltas y así las tomaban, las ponían en sus hombros y seguían caminando. Las cosas sagradas, santas, el arca y todas las cuestiones. Mire esta vez. Porque el arca tenía que entrar a la tierra prometida. Los utensilios, todo iba a entrar a la tierra prometida. Así que el arca iba con ellos. El arca del tiempo postrero iba a ocupar lugar en el gran templo de Dios, la capital de su pueblo. El centro era el campamento, el tabernáculo de reunión, el tabernáculo del pacto. Dios, hermanos, Dios mora en el centro nuestro. Dios habita Dios en nuestro centro, ocupa el lugar central en nuestra casa. Y manejar las cosas las vamos a manejar como los cuatitas, con mucha delicadeza, con mucho respeto. Porque a mí me da más miedo el que el evangelio se esté rayando tanto, se está popularizando tanto que no se respeta nada. Un versículo de la Biblia, cualquier carro profano se lo colocan. Porque traducen, es que Dios dijo que los pusiéramos en las paredes, sí, en las paredes de qué casas. Y la repitieron a sus hijos. Ah, sí, a nuestros hijos. ¿A los hijos de quién? Pensemos bien eso. Entonces, fíjese bien, por favor. ¿Quién fueron más privilegiados? Los coatitas. Los meraritas llevaban 4 carros, 8 bueyes, 2 bueyes por cada carruaje para transportar las barras, la carpa y todo lo pesado. Los gersonitas, 2 carros, 4 bueyes, para lo demás. Y los cuatitas en sus hombros llevaban las cosas más santas, más delicadas. El trabajo de ellos era más delicado que el trabajo de los demás. El trabajo de los cuatitas era más delicado que los gersonitas y los meraritas. Hay trabajos más delicados que otros. La posesión de un pastor elegido
preparado. Aló. Hoy se saltan los ministros, se saltan actuales, los ministros modernos se saltan de elegidos a pastores, apóstoles de una vez, elegidos, preparados. No, yo soy preparado con teología, yo fui al instituto, yo fui a Estados Unidos. Momento, preparado por Dios 40 años. Le costó preparar a Moisés, Dios. Elegidos, preparados, ungidos. Ungidos. Con el espíritu de. Eran 5 especies que acompañaban a la unción al aceite para la unción de pastor es una cosa, profeta es otra cosa, evangelista es otra cosa. Y vieron cuartitas que cargaron las cosas más santas, más sagradas. Y puede ser que recibieron doble porción, como el caso de el sucesor de Elías, Eliseo, la doble porción de su espíritu, pero eso es muy delicado. Con eso no se puede andar jugando. Hoy se está jugando demasiado con las cosas santas que salen del tabernáculo de reunión, las cosas sagradas, santas. Porque la religión moderna nos ha enseñado a jugar con lo que ellos creen que es santo y no lo es porque es hecho de materia. Dios no es hecho de materia. Dios no es material. Tres cosas veo yo ahí importantes. Por favor, no olvide la fe fundamental. Para preparar al pueblo tuvieron que pasar a las pruebas en el desierto, número 1. Número 2, las pruebas de adaptación. Yo a veces me pongo a pensar, especialmente tengo una cierta, porque me acostumbré a madrugar y a veces en la noche estoy acostado, no me levanto, pero estoy madrugado porque me desperté, ya no me puedo volver a dormir. Empiezo a meditar. ¿Será que esta situación que llevamos más de un mes será para enseñarnos a adaptarnos a ciertas cuestiones que hasta ahora no habíamos vivido? Busco lecciones siempre. ¿O será que todo nos está generalizando esta pandemia porque no nos hemos interesado en el dolor de un vecino, de un hermano que padeció sufriendo, que pasó sufriendo 40 días, 30 días? Todo el mundo se pregunta, ¿cuánto nos puede durar esta pandemia? Vemos alrededor de nuestras casas y vemos quienes tienen necesidad. ¿Tendremos alguna palabra de consuelo en nuestra boca? ¿Tenemos algún pedacito de pollo que llevar el vecino que en realidad lo está viendo usted que casi le pide con los ojos? ¿Será que pasa el mendigo frente a su casa, el anciano, con un machetillo para limpiar la yarda y no hay trabajo? Y le pide un bocado. ¿Nos conocemos? De conocer a otro. Pruebas en el desierto, número 1. Número 2, pruebas de adaptación. 2, pruebas de adaptación. Usted como padre de familia viendo cómo sus hijos se van adaptando. Ya están mi hijo entrando a la adolescencia, ya vio algunos rasgos, ya vio que le salen unos vellitos aquí, ya vio que echa barbita, y dice, mi hijo ya entrando saliendo de la pubertad, entrando a la adolescencia, qué sé yo. Mi niña ya señorita, ya es.
mujercita, pruebas de adaptación y pruebas de acomodamiento. Cuidado, en el acomodamiento hay pruebas que nos mueven a veces para que despertemos de algunos letargos, que a veces no nos damos cuenta que estamos letargados en un mismo sistema de vida. Ahí está Israel frente, ya al lado sur, para cruzar ya el Jordán, para entrar a la tierra prometida. Pero está entrenando ese ejército. 603.500 hombres. Muchachos de 25 años que habían nacido en el desierto. ¿Cómo nacieron? ¿Cómo se crearon en el desierto? ¡Qué grandeza la de Dios! ¿Cómo esos bebés desarrollaron en el desierto? Adaptación. Oh, cuando usted tuvo una niñez de pobreza, de calamidad, ¿cómo aprecia cuando llega a tener algo? ¿Y cómo aprecia al que no tiene? ¿Y cómo quiere darse? A algunos se les olvida, lógicamente. A mí no se me olvida mi necesidad. Yo digo, ay, qué Dios tan bueno el que tengo. Que los hermanos que nos traen ahí su juguito, que le traen su pancito, que le llevan acá, que le llevan acá, que se comparten unos con los otros. Qué lindo. Qué lindo, qué bonito, qué hermoso. Y los lugares, las zonas geográficas implicadas en los aprendizajes. Sinaí, al sur de Canaán, Moab y Edom. Deuteronomio 1:3 habla. Y aconteció que a los 40 años, en el mes 11, el primero del mes, Moisés habló a los hijos de Israel conforme a todas las cosas que Jehová les había mandado acerca de ellos. Allá después de 40 años, Moisés habló a los hijos de Israel, repetía y le repetía las cosas que Jehová Dios había hablado en el Sinaí. Recordarle las cosas que están todavía ahí pendientes, para que mantengan su fe fundamental, que ha pasado sacrificio y ha trascendido. Hubieron eventos, divisiones, incidentes, murmuraciones. ¿Cómo no? Ese era el pueblo. Ese es el pueblo. El pueblo es así. Hay murmuraciones en las casas. Hay que echándose la culpa, que el padre de familia le echa la culpa a la esposa, a la madre, que los hijos, que el hijo mayor al menor, que el menor. Es murmuraciones, indisciplina, falta de formación, falta de educación. La educación no se recibe en las escuelas ni en los colegios. En casa. Pero el Señor, una cosa, si tenía cuidado, debían de haber militares en las filas. Cuidaba de las cosas militares. Cuidaba de las cosas fiscales, la alimenticia y las espirituales. ¿Quién no tiene un arma y la está limpiando constantemente? Bueno, hermano, yo no soy militar. Fíjense que sí. Porque no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados, contra entonces, contra huestes espirituales de maldad. Entonces, ¿es militar usted? ¿Ha sido escogido? Y el que no ha sido escogido, hermano, venga, mire, ore por mi casa, porque en mi casa están sucediendo cosas. Y el enemigo está enviando agentes
a espiar su casa, a estorbar. Disculpe, ¿a cuánto creyente en Cristo Jesús el diablo no le ha metido, no ha mandado espíritus malignos a meternos en zozobra que hoy sí se terminó esto, hoy sí ya nos llevó quien nos trajo? Y está triste y caída. No, hay que estar optimista. Yo estoy contento. Le cuento que estoy contento, feliz. ¿Por qué? No, es que no me... La felicidad no me lo da lo que estoy observando, lo que estoy viendo. Si la televisión me entristece. Si le están diciendo así, ahí, ya en junio seremos tantos los muertos y tanto. Esa es la palabra de fe. Eso no es fe. Yo no estoy en el rollo de ellos. Yo estoy en el mío. Sustentando, alimentando mi fe para que sea una fe fundamental, la fe de Pedro. Para que me diga el Señor, no, eso no te lo ha revelado carne, Ismael, ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. ¿Estás seguro? La fe. El Padre tiene derecho a corregir, a señalar, a disciplinar. ¿No disciplinó pues a Miriam, a Moisés y a Aarón? Número 12:10. Número 8, número 12 del 8 al 10, pues. Le voy a decir una cosa, en todo lo que está sucediendo, el propósito de Dios va a prevalecer. Y si yo estoy cerca de Dios, el propósito de Dios va a prevalecer. Yo me siento contento, alegre. Propósito de Dios, gloria a Dios, bendito Dios, es mi Dios, ese es mi Dios. Estoy emocionado. Dios tiene la razón, la tendrá siempre. Dios es mi Dios y mi fe fundamental es Él. Dios es mi Dios, el Dios es su Dios. Esté contento, alegre, feliz, optimista. Lo que sucede, estoy en las manos de Dios. Perdóneme mi risa, es que me gozo. Pero Dios es amor, es disciplina, tiene propósito. Pero eso sí, Dios no tolera el desprecio, ni el menosprecio. Estamos a dónde? De las tribus. 3 tribus a cada lado. Norte, sureste y oeste. 4. 4 lados. Y las pegadas al santuario. Eso. Admiral. Moisés y Aarón frente al tabernáculo de reunión. Cuidado la entrada. Moisés presto a la cita de Dios. Y siempre dice, habló Jehová a Moisés. Habló Jehová a Moisés. La directriz. ¿Está hablando Dios en nuestra vida? Estamos en la estructura divina. Dios quiere implantar esa fe. Es fuerte en nosotros. Arraigarla fuertemente. En medio de lo que sea, estoy de pie. Y no solo estoy de pie, estoy contento. Ah, hermano, porque usted no ha pasado en vista, ¿cómo sabe? Yo le digo que nuestra familia viene de una situación bien difícil.
La huelga del 54 nos dejó en la calle. Vendimos todo para pagar las deudas, porque comerciábamos con los campos de la compañía. Quedamos sin nada en la calle. Yo tuve que migrar solito de 15 años a San Pedro Sur, solito, con la mudadita que estaba puesta. Cuando me adoptaron en una casa, tuve que ponerme la mudadita del otro muchachito que era más gordo que mí, y mis pantalones así me hacían, y las camisas me volaban. A mí no me da ni cosquilla ser flaco. Me volvió otra vez la ropa, me está bailando todavía. Estoy contento, estoy feliz. Dios quiere ser un pueblo dinámico, eficiente. Tiene que pasar el Jordán y tiene que pasar con todo el tabernáculo y los hombros. Y aquel orden, aquel desfile tan maravilloso. Los sacerdotes enfrente, las bocinas, las trompetas, los sonidos de trompeta. No soportó nadie de los enemigos que estaban en la tierra de Canaán. No pudieron soportar la entrada de Israel en la tierra prometida. Pero entró gente renovada, gente que había nacido en el desierto. Solo Josué y Caleb, de los viejos que salieron de Egipto, solo dos entraron a la tierra prometida. Solo dos. Moisés se echó de veras la carga de todo el pueblo en los hombros. Y por causa de ellos, Moisés no entró a la tierra prometida, ni Aarón. Un pueblo tan obstinado, tan terriblemente mundano, idólatra, hechicero, todo lo que aprendieron de la cultura egipcia. Venían poniéndolo. Por eso el Señor tenía que disciplinar, implantar en ellos un nuevo sistema, una nueva modalidad, y más que todo espiritual. Pregunto, para finalizar, ¿quiénes somos? Yo no me diga su apellido de nada, no. Delante de Dios, ¿quién soy yo? Pastor, no crea usted que me la... Prefiero mi salvación en primer lugar, estar seguro de mi salvación. Lo demás, si lo tengo que hacer, lo hago, si no... Pero sujeto a las directrices de Dios, sujeto a la disciplina de Dios. ¿Para qué somos? ¿Cuántos somos? ¿Por familias? ¿Clanes? ¿Casas paternas? ¿Hombres? ¿Para qué servimos? Había un lugar que el niño de 5 años tomaba la mano del papá y lo llevaba a doblar las rodillas a la par de la mamá, que a las 4 de la mañana estaba con las rodillas dobladas. El niño se levantaba a la bulla de la mamá y agarraba al papá y lo levantaba, no lo dejaba tener en paz, que se levantaba, se ponía a las 3 horas a la orilla de la cama. Se pregunta cuántos seremos elegidos. No, ya fuimos elegidos. Este es padre de familia, este es pastor de su casa. En el centro de su corazón, ¿quién está? Cristo. Es el tabernáculo. En el centro de su casa, ¿quién permanece? Cristo. Moisés de la casa, usted. Padre de familia.
usted, madre, está a la par. Eres guerreras. Se le cae el fusil al esposo, lo recogen ella y se lo ponen en la mano. Dispare, es el hombre. Hablando en términos espirituales, ¿verdad? Entonces no va a pensar otra cosa. Se le cae el arma al marido. Lo ve que la está flaqueando en la fe, usted le mete el hombro y arriba, mi valiente. Usted no ha sido así. Está desfalleciendo, está ya llorando. ¿Por qué llora? Y el que carga los pantalones es usted. Levántese. Pongámonos de pie. Levante sus manos. Usted es el hombre, usted es el líder, usted es el pastor, usted es el directriz, usted es el que orienta. Levántese. Ese es el orden de Dios. Amén. Me llama la atención. No voy a mencionar los nombres de los grandes que Dios escogió. Porque ahora nace un niño, se le pone el nombre de un artista, de un rock and rollero, de uno que baila bien el pop y esas cosas que no entiendo cuál es un ritmo y cuál es otro, porque yo he sido malo para bailar. Lo fui en el mundo. Me ponía a reír porque agarraba patadas la bailadora, pobrecita. Por eso mejor danzo, porque ahora no puedo mucho, pero danzo porque como danzo solo no pateo a nadie. Pero en realidad, los nombres de los hombres escogidos, como por ejemplo, Dios es mi roca. Eso significaba el nombre de un líder. No le voy a decir quién. Dios es mi paz. Dios da. Dios es un padre. Dios oye. Ese es Ismael. Dios escucha. Sobre te dejé porque es mi nombre. Dios es mi recompensa. Se escogían esos nombres bonitos para ponerle a los hijos. ¿Cómo se ponen los nombres hoy a los hijos? ¿Ah? Michael Jackson. ¿Cómo le ponen los nombres a los hijos? Hermano, usted está en el extremo, está bien. No hay problema. Sí. Extremista. Y extremista feliz, contento, alegre. Aleluya, 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 aleluya. Cada día quiero meterme más en la directriz de Dios. Cada vez quiero más agarrarme la mano de Dios. No parece, pero sí, sí quiero. Cada vez más. Agarre la mano de su hijo, de su hija. Agarre la mano de su hermano ahí en su casa. ¿Sabes? Linaje escogido somos. ¿Sabes qué glorioso? Que ya entendimos que la fe que tenemos no es ocurrencia, no es ancestral, no es, sino que es fundamental y probada. Mi fe está siendo probada hoy con este tiempo que se ha venido encima. Cosas peores que estas veréis y haréis. Por cuanto yo voy al Padre. Eso es importante. Por cuanto yo voy al Padre. Toma la mano. Hermano, ¿estás contento? Cristo está en tu casa. Cristo está contigo. Cristo está con tu familia. No importa si tu familia no está integrada, por tal vez algunos se han ido al exterior, pero allá están con ellos, porque les pusiste el fundamento de su fe. Es importante, tiene mucho peso. Agárrate fuertemente de la mano. Llora, ríe, haz lo que quieras, danza si quieres danzar. De todas maneras, estás en tu casa, puedes danzar, puedes cantar, puedes alabar, puedes levantar tus manos y decir, en las buenas y en las malas, la iglesia sigue caminando y no se detiene solo para predicar. Solo se detiene para predicar.
Manifiesta la santidad de Dios en ti. Manifiesta el amor de Dios que está en ti. Ama. Agárrate la mano fuertemente, fuerte. Agárrate de la mano de tus hijos, de tu esposa, de tu esposo. Aleluya. Recibe esa unción en tu casa. Aleluya. Aleluya. Tengo mi fe. Mi fe está fundamentada en Dios por Cristo Jesús, mi Señor. Mi fe vino de lo alto, no es ocurrencia. Mi fe no es ignorancia, es positiva en Dios. Y destruye fortaleza, destruye temores, destruye miedos, destruye todo lo que tenga que destruir que a Dios no le agrada. Ya agárrate de la mano, danza, canta, alaba, póngase a cantar, póngase a alabar, póngase a glorificar al Señor. Ese es el Dios nuestro, nos trae por un camino difícil, sí, es que tiene que disciplinar, es que tenemos que acondicionar, es que tenemos que acomodar, es que tenemos que disciplinar. Amén, 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 amén. Gloria a Dios. Espero que haya sido bendecido en esta mañana. Espero que esta dominical, como me la imagino yo, sea mucha bendición. Perdona mis emociones, pero es la unción de Dios que toca mis emociones y mis sentimientos. Dios te bendiga. Dios te guarde. Nos seguimos viendo, por lo menos viendo. Y pronto va a restaurar todo y a ser mejor esta vida. Viviremos lo mejor que Dios tiene preparado para nosotros. No seremos lo mismo que fuimos antes, seremos diferentes, cambiaremos de actitud. Muchos de nosotros vamos a cambiar de actitud completa y totalmente. Vamos a ser otros, no vamos a ser lo mismo. Vamos a hacer todo lo que es nuestro, vamos a aceptar todo lo que es de Dios, todo lo que Dios ha puesto, porque Dios ha tenido cuidado de nosotros desde el principio, nos ha traído descendencia. Y si somos los primeros, va a seguir con esta descendencia, con nuestros hijos, nuestros nietos, nuestros bisnietos, va a seguir Dios hasta que Cristo venga. Dios te bendiga en esta mañana, Dios te guarde. Amén. Esperamos vernos muy pronto. Hasta luego, Dios te guarde. Amén.